Cuando tú me digas empezamos, Isaac. Cuando tú digas, yo estoy Oye, preparado, tú naciste preparado. porque me quieres mucho. No, sí, eso es verdad. Oye, vamos a empezar. Damos la bienvenida una vez más a quien podríamos definir ya como un habitual del podcast Houston. Tenemos una boda que esperamos de corazón que él se sienta así como en su casa. Pues esta es la cuarta vez, si no me equivoco, que participa en un episodio y concretamente la tercera vez que directamente lo protagoniza. ¿Y por qué? Pues porque indiscutiblemente es un peso pesado del sector nupcial en España y además porque le tenemos mucho cariño. Como no, estamos hablando de Rodolfo McCartney. Bienvenidos al podcast Houston. Tenemos una boda, repleto de información y entretenimiento, tanto para parejas que están preparando su boda como para profesionales del sector. Houston, tenemos una boda, es una producción de Ensu, videografía de bodas, con una filosofía 0% posados, 100% vosotros. Vamos al episodio de hoy. Muchas gracias, Marta. De verdad que me siento como en casa. Sois casa cada vez que estoy aquí, cada vez que os escucho, porque cada semana me encanta escucharos y la verdad que es una maravilla todo lo que hacéis y darme voz, pues otra vez, es una maravilla. ¿Cómo no te íbamos? Pensé que iba a ser en el capítulo 200. Bueno, a ver, que tampoco queda mucho para llegar ahí, pero siempre se puede repetir, que aquí esto ya sabes que esto es tu casa. Pero bueno, es que teníamos que publicar un episodio contigo ya. ¿Por qué? Pues porque sacas libro, porque Rodolfo McCartney saca libro. Eh, Como no, teníamos que invitarle para que nos lo explicara. Se titula El taller que se apaga. Se publica en la editorial Dashbook. Ahora mismo está en preventa. Cuando nos escuchéis este episodio, como el episodio queda publicado indefinidamente, a lo mejor ya está directamente en venta. Eh, Sea como fuere, es en la editorial Dashbook, El taller que se apaga de Rodolfo McCartney con prólogo de Paloma Erce, además, y imagino que con muchísima ilusión por tu parte. Ahora nos explicarás un poco cómo ha ido el proceso productivo, el proceso creativo, lo que nos vamos a encontrar. Nosotros ya hemos tenido unas pequeñitas pinceladas porque hemos tenido el privilegio de leer un trocito de las galeradas para poder prepararnos como a nosotros en Ensu nos gusta hacer las cosas bien hechas y con cariño para esta entrevista y poder, bueno, ponerte a disposición todas las preguntas para que tú nos puedas explicar realmente cómo ha surgido todo esto, cómo ha surgido, o sea, ¿lo necesitaste tú escribir el libro? ¿Fue una situación que se dio así, que a veces las cosas surgen por casualidad? Cuéntanos, ¿cómo ha Pues a ver, nacido? la verdad que yo nunca me habría propuesto escribir un libro, ni pensaba que podía aportar nada escribiendo un libro. Pero me escribió la editorial, me propuso escribir un libro y cuando recibí el mail dije, ni de broma voy a escribir un libro porque, lo que te digo, no pensaba que pudiese aportar nada. Porque al final mi día a día, hablar de comunicación, de marketing, pues era un libro más. Al final hay muchas cosas escritas. Pero luego lo pensé bien y dije, bueno, creo que realmente puedo hablar de lo que realmente me gusta. Hace un año hice un cambio de comunicación en mis redes sociales y hablo mucho de artesanía, hablo mucho del problema que hay de relevo generacional, del valor de lo hecho a mano, del pequeño comercio, hablo mucho de moda, eh, pero también hablo de otros muchos temas que me llegan al corazón. Y bueno, pues es verdad que tengo una comunidad muy grande en la que más de una vez alguno por privado me había pedido, escribe un libro, por lo menos lo que subes en tu canal de difusión, pues lo subes también a un libro, los pones en un libro y tal, pero no tenía sentido tampoco, porque al final son temas muy variados cada día o cada vez que publico y bueno, me senté, pensé la propuesta, hablé con una amiga que, que sí que había escrito más libros y le dije, Isabel, ¿esto qué es? ¿Cómo va? No sé si lo que me propone la editorial es correcto o no es correcto. Y me dijo, tira para adelante, no pierdes nada, seguro que tienes mucho que contar. Y bueno, si no llegas a la preventa, pues bueno, pues lo has intentado. Y si llegas, pues mira, tan a gusto.
y has escrito un libro. Pero realmente es muy, es muy duro escribir un libro, ¿eh? Sí. Que tenga sentido, tal. Encima, yo pensé, bueno, puedo hablar cómo está el sector, cómo está la artesanía, pero también quería llegar de una forma a otra gente que no entiende tanto lo que es el sector a través de una novela, a través de una historia de personajes, de situaciones que pasan en un día a día y que es un poquito más entendible. Claro, bueno, Entonces es dije, que tal como tú nos estabas contando, tú has vuelto a dar voz a la artesanía en España en las redes sociales y a ponerlas en el centro del relato y a abanderar esa causa. Cualquier persona que esté un poquito metido en el sector, en el ámbito, lo ha visto, este cambio del que tú mismo nos hablabas y que has hecho bandera, eh, me parece que muy acertadamente, pues para dar visibilidad a todo un conjunto de oficios, de situaciones que iban quedando en las sombras sin querer, sin que nadie tuviera una intención directa, pero que el contexto, la situación, el mundo de hoy en día las iba relegando a un papel muy secundario y tú has vuelto a poner el foco y decir, oye, aquí está esto, aquí está esta realidad, ¿no? ¿Qué te hizo clic a ti? ¿En qué momento te diste cuenta de que era necesario visibilizar? a ver, la verdad que yo llevaba muchos años y lo vivo además en mi día a día, muchos clientes son artesanos, ya en el sector nupcial, pues muchísima gente es artesana, ya sea haciendo tocados, haciendo vestidos, haciendo papelería, bueno, en todo el sector como tal hay mucha artesanía. Y sí que veía que al final, pues todo el tema del online estaba haciendo que desapareciera mucha parte de esa artesanía, que no se valorara, que compararan precios sin entender el por qué la artesanía tenía un valor extra y un valor extra que además para mí es que la artesanía es cultura de un país. Eh, y, Totalmente. y bueno, pues empecé a ver también un poco el año pasado, en Semana Santa, con el tema de los aranceles y Trump, China alzó la voz y dijo, vale, vosotros me queréis fastidiar subiéndome los aranceles, pues voy a empezar a decir qué es lo que se fabrica aquí, marcas de lujo que se fabrican aquí. Y me paré a pensar y dije, oye, va, si China ha lanzado esto, ¿por qué nosotros los españoles que fabricamos tanto para grandes marcas no damos el grito, no ponemos el grito en el cielo? Entonces, usé esa noticia, pero llevándonoslo a España, con todo el tema de la marroquinería que se hace en Andalucía, en Elche, el aceite, pues todo lo que producimos en España que se va afuera y lo etiquetan y parece que es de otro lugar. Entonces, fue ese momento, realmente yo creo que también estaba en ese momento de querer cambiar y encontré ahí ese agujero. Y es verdad que nunca lo hice con el afán de conseguir seguidores ni crecer, sino crear un contenido que a mí me aportara y me sumara, que no fuera solo hablar de lo que es el sector de las bodas. Claro, y es que más allá del sector de las bodas, ese proceso de, podríamos decir, empoderamiento o visibilidad del sector de los oficios artesanos, sobre todo en el ámbito textil, un poco es el que tú más has abordado porque es el que conoces muy directamente, pero que es extrapolable a cualquier otro ámbito, lo culminas, como nos contabas ahora, escribiendo una novela con personajes, una novela con argumento, ¿no? Con una trama, ¿no? Con un relato. El taller que se apaga, como decíamos, protagonizada principalmente por Manuel, un costurero ya mayor, Clara, su hija, y Leo, un joven que quiere aprender el oficio antes de que el oficio desaparezca. ¿Con cuál de esos tres personajes hablas tú? ¿Cuál es tu voz? ¿Con cuál te identificas más y por qué? A ver, la verdad que intenté no hacer nada biográfico ni que fuera algo personal. Entiendo que hablo con la voz de los tres porque me siento que puedo estar o que he vivido partes de los tres, eh, pero no es algo que yo me sienta más aludido con Clara o más aludido con Leo, sino me encanta la historia y, y, bueno, creo que al final lo que cuentan y lo que transmiten y por lo que luchan, porque al final es una lucha para que el taller no se apague, eh, pues me siento aludido en los tres. Bueno, es que, a ver, todos somos poliédricos, es decir, todos tenemos diferentes aspectos de nuestra vida y
punto de vista, con lo cual me parece como que tiene todo el sentido del mundo que me digas, todos ellos tienen parte de mí en cierta manera y a la vez no soy ninguno de ellos directamente, ¿no? Me han llamado la atención varias frases que, si tú me permites, voy a citar para que las comentemos juntos. La primera sería, escribo, recuperando así un poco la alusión, desde esa memoria incómoda que no idealiza el pasado, pero lo vuelve legible. Ahí estamos hablando de esa visibilidad, de todo ese Sí. tema de recuperar la artesanía o de luchar para que esa artesanía no muera, ¿no? Sí, sobre todo dar visibilidad a que es un problema actual y que hay mucha gente que quiere seguir adelante con sus oficios, manteniendo esas artesanías. Como he dicho antes, la artesanía es legado de un país, es patrimonio, para mí es patrimonio. El otro día escuchaba a una persona que estaba hablando que todo lo que es artesanía está en el Ministerio de Industria, no está en el Ministerio de Cultura, y deberíamos de cambiar a que esto estuviera ahí. Es Tomás Alía, que es un gran defensor de la artesanía, y, y realmente creo que deberíamos de valorar más lo que es la artesanía, valorarla no solo en decir, ay, qué bonita es, sino también comprarla, pagarla y disfrutarla. Me parece Porque importantísimo lo que acabas de decir, eh, Isaac, de que me parece, vaya, yo es algo que no había caído en la cuenta o es una información que no tenía, que toda la parte de artesanía y el trabajo y la labor de los artesanos está englobada dentro del Ministerio de Industria y no del Ministerio de Cultura. Me parece que ahí hay, como tú muy bien dices, algo a mover, porque es indiscutible que la artesanía forma parte del patrimonio cultural de cualquier pueblo, de cualquier cultura. exacto. Y entonces hay que darle herramientas para protegerle, que yo no sé si dentro del ámbito de la industria hay esas herramientas para proteger, no solo a nivel de negocio, sino a nivel de patrimonio cultural. Porque, claro, No, no creo que haya, porque al final la industria lo que intenta es crecer y crear una correcto, industria como tal. correcto, Y crear la empleo, artesanía crear nada que pues, ver. movilidad económica. Entonces, todos esos caminos que podríamos tener para ayudar a protegerlo, que a lo mejor sí que sería posible encontrarlos a través, si estuviera vehiculado a través de un concepto más cultural, pues nos encontramos con que si realmente esto que me cuentas, seguro que sí, no tengo ninguna duda, es así, claro, ahí ese es un callejón sin salida, ¿no? Claro, por eso realmente hay un movimiento tan importante que está intentando cambiar estas cosas, dar visibilidad a la artesanía. Cada vez también es verdad que hay más jóvenes que están luchando por, poder crear esa artesanía, por poder dar visibilidad. Por ejemplo, este año Candelas y Filipa, que también ha estado en el podcast, ha hecho una colección impresionante con artesanos de Castilla-La Mancha, maravillosa, y es otra forma de dar visibilidad a esa artesanía. Ya que sea vendible o no sea vendible, ya es otra historia. Pero sí es importante que desde lo poquito que cada uno podemos hacer en nuestro ámbito, le demos visibilidad, porque, porque es parte de nuestra historia, de nuestra vida, y cuando desaparezca, cuando ese artesano ya no exista y no tenga ese relevo generacional, esa disciplina va a desaparecer, porque la artesanía, por mucho que haya escrito, por mucho que la inteligencia artificial creamos que nos puede ayudar y tal, la artesanía es repetición, constancia, años de práctica, error, vuelta a hacer, vuelta a practicar. Entonces, sí que al final se necesitan esos artesanos, se necesita gente que quiera seguir aprendiendo esos oficios, porque son muy necesarios para que se mantenga la historia de un país. Acogiéndome a esa idea de visibilidad, entronco con la segunda frase que yo me había subrayado, que es: algunas preguntas no necesitan respuesta, sino atención. Y me parece que ahí está el kit de la cuestión de lo que nos estabas contando. A veces no es tanto la necesidad de encontrar una respuesta, una solución rápida, directa, ejecutiva, diligente, sino sobre todo, y punto número uno y primera necesidad básica, es prestarle atención. Exacto. Y ahí podemos ir un poco a cambiar el ministerio y a cambiar las voces que están hablando de artesanía, para que tengan la atención necesaria, porque es verdad que al final pues es la lucha
de muchas personas, pero al final son cuatro, no son cuatro, pero me refiero a que son pocas las personas que están hablando de esto, por eso cada día creo que es importante aprovechar cada huequecito y poder hablar de todas estas cosas que hacemos, ya no solo en España, porque en cada país hay artesanos que al final están haciendo maravillas para poder seguir manteniendo ese legado. Y creo que es importante que cada país lo luche y ayude a que eso crezca. Es verdad que yo a través de la comunidad que he ido creando este año, que es maravillosa, tengo una comunidad latinoamericana impresionante, me cuentan qué es lo que hacen, cómo restauran piezas, cómo transmiten esas artes de generación en generación, pero también me cuentan que tienen ese problema de que las nuevas generaciones o unas generaciones pasadas no han querido trabajar en esto. O ellos mismos, que también es un tema que se habla en el libro, ellos mismos como artesanos no han querido que sus hijos trabajen en esto porque saben lo duro que es, saben todos los problemas que se tienen y que al final estás luchando por un sueño que tú tienes, pero no es que no ganes dinero, sino que no se valora. Además de que no se gana dinero, que no está valorado. Interrumpimos un momento la programación para recordaros que este podcast es un contenido de Ensu. ¿Qué hace Ensu? Vídeos de bodas imposados y con guiones cinematográficos. ¿Qué dicen de Ensu? Elena y Grego dicen que ser novia Ensu debería ponerse hasta en el currículum. Andrea y José Luis dicen que confiar en Ensu fue la mejor decisión de toda su boda. Chris y Mark dicen, es un regalo que nos dio la vida poder hacer nuestro vídeo con vosotros. Si quieres conocer a Ensu, entra en la web ensu.es o visita @ensuvideo en Instagram. Bueno, esto me lleva a la tercera frase que yo me había subrayado, sacada como cita literal del libro, que es: un oficio no desaparece porque cierre un taller, desaparece cuando ya no hay nadie que sepa hacerlo. Exacto, o sea, la desaparición del artesano, de la figura del artesano, la artesana, ese know-how, esa persona que realmente sabe hacerlo, porque por mucho que, como tú muy bien decías, estemos en la era de la inteligencia artificial y que creamos que modificando una fotografía vamos a darle la apariencia de tal cosa o tal otra, luego las cosas tangibles siguen existiendo y son importantes. Y las cosas tangibles hay que hacerlas. Y si las queremos hechas de determinada manera, alguien tiene que saber hacerlas así. Y que para mí la artesanía se lleva una parte del alma de ese artesano, se lleva ese tiempo, esa experiencia que tiene, y todo lo que hace un artesano, aunque parezca igual, no tiene nada que ver. Siempre hay algo que lo hace único. Una bordadora, la presión con la que borda no es la misma en un mismo bordado como tal. Las flores pueden ser idénticas, pero la presión que puede tener un hilo o una piedra o tal no tiene nada que ver. O una persona que hace una vasija, tú ves dos vasijas y de lejos parecen iguales, pero si te acercas, cada una tiene una peculiaridad diferente. Y eso es lo que hace tan maravillosa la artesanía, que son piezas únicas que te estás llevando para ti, y para mí te estás llevando el alma de ese artesano o de esa artesana. Bueno, y ahí no estamos redefiniendo un poco el lujo, Isaac, porque de hecho el lujo hasta ahora se ha asociado a un concepto de valor económico, de valor de precio, ¿no? De valor de mercado. Pero en la era de la industrialización masiva, en la era de las redes sociales en las que todo es visible, o la era incluso de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya la tecnología está detrás de cualquier proceso, a lo mejor, creo que eso lo leí alguna vez, que alguna cosa parecida decías tú, si no me equivoco, creo que la memoria me lleva hasta ahí, que a lo mejor el nuevo lujo, como muy bien tú apuntabas, es precisamente esa peculiaridad que no se puede copiar porque es pieza a pieza como elemento único. Exacto. Sí, para mí el lujo no es solo esa gran marca que hay detrás, que todo eso es marketing, sino es ese tiempo que le he dedicado esa persona a hacer esa pieza y que sabes que no hay otra igual y que ha utilizado unos materiales súper nobles y técnicas ancestrales que hacen que esa pieza sea
única y maravillosa. Es verdad que es más cara esa pieza, seguro que es más cara que un bolso que se ha producido o cualquier otro tipo de pieza se haya producido en masa, pero claro, es que ahí detrás de esa pieza hay muchas horas, mucho tiempo, mucha sabiduría y, y mucha pasión detrás de cada pieza. Y esa pieza te va a durar mucho más que seguro que una pieza que compres hecha masiva. Pero es que ahora mismo mucha gente lo que ve es el logo, qué me va a aportar, dónde me va a posicionar esa marca y no tanto esa pieza. Ujú. Todo esto son temas que seguro que se desarrollan de manera indirecta a lo largo de la trama del libro, del argumento del libro. Tú has decidido hacer novela, porque podrías haber hecho perfectamente un libro expositivo con todos esos elementos, que es lo que sería un ensayo, pero a lo mejor un ensayo es una cosa así como mucho más, no lo sé, académica, ¿no? Sí. Podríamos decir. Pero sí que perfectamente para que toda la gente pudiera tener acceso a leerlo, podrías haber hecho un libro más expositivo, pero decides hacer una novela, decides poner un argumento, decides crear unos personajes, decides inventar una historia. ¿Por qué decides el formato novela? Pues porque creo que era más fácil de poder entender la realidad de Manuel, de lo que es el día a día de un taller y de lo que pasa alrededor. Porque es verdad que lo que te he contado antes, en muchos casos el artesano mismo no quiere que sus hijos sigan la tradición de lo que están haciendo ellos. Entonces, un poco en el libro, mi idea era empezar así. Realmente empecé a escribir el libro sin saber cómo iba a acabar ni cómo se iba a desarrollar. Y era contar un poco lo que yo contaba en Instagram, pero de una forma novelística, con sus personajes y tal. Es verdad que luego le di cambios y gracias a la editora pues pude darle más forma, ir dirigiendo un poco el libro, pero sí que se tratan todos estos temas, se trata temas que son importantes para mí y que trato en Instagram, pero de una forma un poco que la gente lo pueda entender un poco mejor, porque es un lenguaje, son unas conversaciones, son diálogos y son problemáticas diarias de cualquier artesano o de cualquier persona que tenga una empresa cara al público. Oye, y el libro a día de hoy, el día que estamos grabando este episodio, está en preventa. Quien esté escuchando el episodio a lo mejor escucha en un momento que el libro ya ha superado la preventa, porque afortunadamente el libro hoy me has dado la confirmación de que sí o sí se va a publicar porque ha conseguido todos los, bueno, la cifra que siempre se necesita llegar para la preventa. O sea que felicitarte, felicidades, súper contentos que el libro va a ser una realidad. ¿Y cómo llevas esos nervios? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido un poco ese parto, ¿no? Esa ilusión del escritor de que vas a salir, ¿no? A la calle con un libro. La verdad que cuando me escribió la editorial yo dije, bueno, pero es que no sé escribir, aunque sí que escribo todos los días en Instagram, pero no es lo mismo. Escribir una novela tiene que tener un argumento, una trayectoria, bueno, pues un desenlace y para mí pensaba que era muy difícil. Es verdad que el proyecto en un principio era, bueno, lo voy a hacer. Si es verdad que la editorial me decía, bueno, tienes 45 días de preventa, una cantidad mínima para que el libro salga, es lo que tú has dicho, hoy ya se ha cumplido esa preventa, no llegan ni a la semana de haber lanzado esa preventa y estoy súper contenta porque la comunidad y toda la gente que me quiere me está apoyando muchísimo y está haciendo que esto sea real, porque sin toda la gente que lo ha apoyado, pues no sé, no es factible. Y, y bueno, me decían, bueno, después de la preventa tienes 45 días para entregar el libro. Y yo, no. Yo si hago el libro, lo hago entero, lo quiero terminar. No porque supiese que los iba a conseguir, que no era una cantidad muy alta, pero bueno, no, hay mucha gente que está escribiendo ahora mismo y no sabía si la temática iba a interesar. Eh, pero, pero el libro ya está terminado. Le faltan hacer unas pequeñas correcciones, pero ha sido, como tú dices, un parto. Me ha emocionado mucho en momentos que estaba escribiendo porque cuando me ponía a escribir, es verdad que la inspiración no te viene en cualquier momento, te viene cuando te viene. Y cuando estaba escribiendo me venían ideas de capítulos nuevos y de historias. Es verdad que desde el principio Manuel dice que en 30 días cierra el taller
y hay 30 días y 30 capítulos. Entonces lo que sabía es que eran 30 capítulos y la historia tenía que basarse ahí. Entonces, bueno, ha sido un proyecto muy bonito, han sido muchos meses de trabajo, de mucha creatividad y de mucha frustración también a veces, porque cuando ves que has hecho algo pero no tiene el sentido que tú quieres, el volver a hacerla, esa frustración de repite tal, pero me he sentido un poco artesano también en ese momento. Eso te iba a decir, es que te estaba escuchando y iba a decir, es que es el proceso de un artesano, ¿no? De coser y recoser, porque Exacto. un argumento de un libro, un argumento literario no deja de ser un cosido, una trama, como enzarzar tejidos y telas para que todas ellas empasten bien y queden bien. O sea que en cierta manera tú mismo estabas reproduciendo ese proceso artesanal de artesano que estabas describiendo en el libro, ¿no? Total. Es verdad que con mucho respeto a los escritores, porque es verdad que me he sentido un poco con el síndrome del impostor, digamos, porque no soy escritor o no me he sentido escritor. Es verdad que hay mucha gente que me ha dicho, pues si tienes pinta de escritor, ya, pero una cosa es pinta y otra cosa es sentirlo. Pero bueno, la verdad que ya está el primer libro. La preventa sigue, quiero decir, son 45 días y lo bueno de esta preventa también es que es una editorial pequeña y la idea que tiene esta editorial es vamos a conseguir un mínimo y vamos a producir un poco según se vaya vendiendo. Entonces la idea es cuanto más se venda mejor porque se produce más cantidad y esa posibilidad también es luego pues, para poder vender en librerías, poder vender en alguna plataforma, porque es verdad que hay gente que vive muy lejos. Como te he dicho antes, tengo una comunidad muy grande en Latinoamérica, entonces sí que me pedían que se vendieran estas plataformas pues que cumplen un poco el tema de que llegue más rápido el libro o que no cobre el transporte. Para mí lo ideal sería que se vendieran en librerías, pero para eso tengo que vender mucha cantidad. O por lo menos para este va a ser un poco difícil. Pero yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Y decirte respecto al síndrome del impostor que decías, y te habla una persona que ha trabajado de crítica literaria, escritor es quien escribe. Escritor es quien escribe y quien tiene cosas que contar. Y quien tiene cosas interesantes que contar que los demás quieran leer. Exacto. Eso es ser escritor. Entonces, todos en la vida nos sentimos a veces con el síndrome del impostor en situaciones variopintas, ¿no? Que podamos estar viviendo, pero creo que tenemos que creer más en nosotros mismos. Creo que tenemos que defendernos a nosotros mismos a veces de esas voces porque ya hay muchas circunstancias en la vida que nos aplacan, ¿no? Entonces, que tenemos que ser nosotros un poquito más amigables con Sí, nosotros total. mismos. Sí, es verdad que he sentido ese síndrome en algún momento, Mm. pues cuando no me venía la Claro, inspiración, que es cuando... normal, Total. que es Pero, totalmente normal. pero bueno, es verdad que cuando Bueno, puse la palabra fin, vamos, me puse a llorar. claro, En plan de, ay, wow, qué bonito. lo he cumplido. El final para mí fue como precioso y bueno, pues fue muy emocionante. La verdad que cuando la acabé, además puse fin, se lo mandé a unos cuantos cercanos y en ese momento justo estaba fuera de Madrid y estaba con una amiga y llegó justo sin yo mandarla nada, me dijo, ¿qué tal vas? Y le enseñé la palabra fin. Bueno, nos abrazamos ahí, yo llorando, tal, de la emoción. Fue muy bonito. La verdad que es un proceso muy bonito, muy difícil, pero a la par muy gratificante. Y luego que encima salga adelante, pues más gratificante todavía. Hombre, tú dirás, y además es que como tú muy bien decías, es que es un tema que ha llegado a mucha gente, porque yo creo que había mucha gente que no tenía la manera de darle voz a todo esto que tú has conseguido aunar, ¿no? Y crear un relato en el que muchísima gente se ha ido sumando, se ha ido añadiendo, porque era la voz que ellos no habían conseguido verbalizar, ¿no? Y que tú le has puesto ese verbo. Y en el título se ve clarísimo, ¿no? Ese taller que se apaga. Y yo leyendo ya solo con el título del libro ya me preguntaba, el taller que se apaga, se están apagando talleres. Pregunta ineludible, ¿por qué crees tú que se apagan los talleres? ¿Hay culpables o hay circunstancias? Que es A ver, diferente. yo creo que hay ambas cosas. Hace poco también lo escribí en Instagram que yo cuando trabajaba con mis padres, por cantidad, por producción, por tal, en España no se podía fabricar porque no habían los talleres suficientes, entonces tuvimos que ir a Asia. Y Asia era en plan de, bueno, es la solución al problema que tenemos.
no veíamos el problema realmente que había aquí ahora mismo. Hace muchos años te estoy hablando, que ahora 25 años o más de todo esto que te estoy contando, mucho más de 25 años. Pero claro, el problema era que tampoco queríamos formar a gente aquí, no existían escuelas, no existía interés y todo lo íbamos viendo que se iba desmontando y creíamos que era algo normal, que no iba a afectar y yo creo que sí que está afectando muchísimo y claro, pasa el tiempo es cuando te das cuenta de todo esto. Entonces, son circunstancias y culpables, sí, no hay que señalar a nadie porque creo que es culpa de todos y ahora estamos en una era en la que dando un clic te aparecen las cosas de la otra punta del mundo y tú dices, vale, sí, me he comprado esto por este poquito de dinero y cómo es que si se lo compro a alguien de aquí de cercano me cuesta 3 o 4 veces más. Pues ya básicamente porque la tela cuesta más, porque la mano de obra que lo está haciendo es mucho más cara, los impuestos, es decir, las personas que están haciendo esta pieza están mejor, su situación es Cualificadas, mucho claro. mejor ya no solo cualificadas, porque es verdad que fuera la gente está muy bien preparada, pero no está pagada ni tiene unas garantías sociales que sí que se tienen en Europa, por lo menos. Entonces, es una pena que valoremos más el precio que las personas que lo están haciendo, pero vivimos en un momento de inmediatez que la gente no se para a pensar y yo cuando alguien me dice, ay, me he comprado una pieza en X sitio, no vamos a hacer publicidad, que todos sabemos sitios, digo, vale, pero tú piensa cuánto cuesta la tela, cuánto cuesta cortarlo, cuánto cuesta coserlo, cuánto cuesta la caja donde te ha venido, el transporte desde Asia aquí y la persona que te lo ha traído a tu casa. Es decir, piensa lo poquito que has pagado, cómo lo se divide en todas esas partes, más el beneficio que tiene la empresa. Ay, claro, ahora no me voy a poner a pensar en eso. Claro, pero es que hay que pensarlo, porque al final esto pues hace que pase todo lo que está pasando. Y es verdad que yo cada día, por desgracia, veo más carteles de cerrados, empresas que me escriben, he cerrado la empresa, o talleres que me escriben y me dicen, la semana que viene cierro, después de 50 años. También recibo otros que también me llenan de mucho orgullo, de en plan de... me llenan de orgullo, de felicidad más que de orgullo, he cogido el taller de mi padre y aunque era abogada o era cualquier otra cosa o abogado, sigo adelante con este proyecto. Pero esos son los menos, la verdad. Sí que cada vez se reciben más de gente que lo está cerrando porque no consumimos, porque estamos en la era que más conectados estamos al mundo y menos conectados estamos con nuestra gente cercana. Cuánta razón. ¿Y tiene vuelta atrás esto? ¿Qué crees? ¿Crees que estamos a tiempo de revertirlo? A ver, creo que ya es una rueda que es difícil volver atrás, pero al final con pequeñas cosas que vayamos haciendo en el día a día iremos mejorando. 100% no vamos a poder volver atrás, porque creo que ya es algo imposible y es que estamos, igual que yo estoy diciendo que quiero vender mi libro en Latinoamérica, eh, entonces, o no, en cualquier parte del mundo, es verdad que también el tema es que vivimos en ese momento de estar todo conectado, pero sí que creo que con pequeñas acciones podemos mejorarlo. Por ejemplo, pues compra la fruta en la frutería de tu barrio y no te vayas a un gran almacén a comprar la fruta. No porque no la compres ahí, sino porque al final el frutero pues te va a decir, mira, compra mejor estas manzanas hoy y no esta pera que no están tan buenas, porque te lo va a decir, porque hay esa confianza, igual con la carne, el pescado, o si estás buscando un hilo o una pieza de una ferretería, acércate a la ferretería y habla con esa persona, porque a lo mejor eres la segunda o tercera persona que entra en la tienda al día. Vale, no es inmediato, pero la persona te lo va a intentar traer también y poder hacer ese negocio. Pero es que, claro, vivimos al clic de, bueno, mejor desde casa lo hago y me llega en 24 horas y lo pienso si al lado de mi casa lo puedo tener. Un momento para recordaros que Ensu también hace vídeos corporativos con Ensu Brands. El mismo cuidado por las historias emocionales, cinematográficas y honestas aplicado a marcas y empresas. ¿Qué dicen los clientes de Ensu Brands? Brutal, lo habéis clavado. O, he estado muy tranquila en todo el proceso, porque sois los mejores y os seguís superando. O, nadie os supera contando historias. Si quieres conocer a Ensu Brands, visitad la web ensubrands.es. Y nosotros, como tú sabes, somos Houston Tenemos una boda. Es un podcast especializado en el ámbito nupcial.
todo esto que estamos hablando, que es aplicable a tantos sectores, ¿cómo lo aterrizamos al sector nupcial? ¿Cómo ves tú este proceso de artesanía, de que los procesos artesanales a lo mejor en el sector nupcial no se percibe tanto porque hay un trabajo con telas que son como bueno, muchísimo más minuciosas que en otros ámbitos de la moda o en otros ámbitos de la producción industrial, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el sector de las bodas es verdad que sí que la gente puede invertir un poquito más, pero también está muy dañado, porque al final, por ejemplo, si vamos a los vestidos de novia, pues claro, la gente que importa vestidos de Asia, pues salen mucho más baratos los vestidos y hay mucha gente que no lo entiende. Pero también vamos a, por ejemplo, lo vuestro, que son vídeos, que hay gente que ahora está haciendo vídeos con inteligencia artificial y se pierde toda esa parte humana de escuchar esas palabras que está diciendo el novio a la novia o el padrino a los novios o mil historias que esa parte es humana y se necesita estar. Y al final para poder grabar, para poder poner esos segundos de esas palabras, necesitas una persona detrás que tenga ese sentimiento, que tenga esa emoción, que entienda que eso es lo bonito. Y la inteligencia artificial eso nos lo va a dar, yo creo que nunca. O espero que eso nunca lo tenga la inteligencia artificial. Pero si nos vamos a las invitaciones, por ejemplo, hay muchos artesanos que hacen las invitaciones no a mano, no las están haciendo a mano, pero las hacen de una forma artesanal que hacen que sea que tengan ese valor, buscan ese papel especial, esa tipografía o ese stamping que hacen ellos a mano. Quiero decir, en el sector de las bodas hay mucho artesano, ese peluquero, esa maquilladora, ese fotógrafo, ese catering que te está haciendo el plato para ti. Es decir, ese DJ que está preparando esas músicas que son solo para ti. Es decir, el sector de las bodas hay grandes artesanos en todo el proceso. Esas wedding planners que están meses trabajando contigo para crear tu boda única. Es decir, es que no quiero dejarme a nadie, que luego siempre hay alguien que me dice, oye, no me has nombrado, pero es que por suerte el sector de las bodas cada vez es más grande, cada vez es más profesional y cada vez el sector es más exclusivo de bodas. Es decir, antiguamente el peluquero pues trabajaba en bodas y trabajaba en su peluquería diaria y ahora mismo cada vez los profesionales están cerrando más al mundo nupcial porque hay mucho trabajo o hay el trabajo suficiente, no hay mucho trabajo porque cada vez hay más competencia también, que eso es otro tema que podríamos sacar. Pero sí es verdad que yo creo que en las bodas por ahora, y creo que el español sí que valora ese puntito de diferenciación de, bueno, lo voy a hacer con esta porque sí que es un momento en el que no importa invertir un poquito más, pero también tenemos las dos versiones, ¿eh? Quiero decir que no todo el mundo lo hace. Creo que al nivel al que nosotros nos estamos dirigiendo sí que valora un vestido hecho a medida, sí que valora vuestros vídeos, pero necesitamos que eso se siga viendo, necesitamos dar voz. Pero también es culpa nuestra que no contamos todas las horas que hay detrás de cada proceso. Vosotros, el hacer un vídeo no es darle un botón y no son 2 días de producción. Son muchas horas, mucha visualización, mucha seguridad, el día de la grabación, la preparación previa que vosotros tenéis. Entonces, creo que todo eso lo deberíamos de contar. Deberíamos de contar cuántas horas hay, cuántos profesionales trabajan, cuánto cariño se pone, porque al final el que podáis hacer vosotros, en vuestro caso el vídeo, ya no solo es las horas, sino toda la experiencia que tenéis y que escucháis y todo ese proceso son muchos años de trayectoria y no es me levanto y lo hago. No quiero decir que la gente nueva no lo pueda hacer, al contrario, lo harán de otra forma, pero hay que poner en valor lo que nosotros sabemos hacer y es nuestro punto de diferenciación. Totalmente. Y aparte de todo eso que tú muy bien explicabas, porque siempre explicas muy bien las cosas, Isaac, también está el vaciado emocional, ¿no? Que hace el artesano. Yo hablo por nosotros, como tú ahora nos aludías, ¿no? Al hacer referencia a nuestros vídeos de Ensu, pero el artesano muchas veces hace un proceso como de vaciado emocional en eso que produce, ¿no? Tú lo decías al principio de nuestra charla, aquí al principio de este episodio del podcast, que deja una parte de sí mismo en cada cosa que produce y eso sí que es irrepetible. Eso es único y estoy seguro que si vosotros hacéis un vídeo hoy y luego lo hacéis dentro de un mes, no va a ser igual.
porque ese sentimiento, esa cómo tú estás, cómo has escuchado o cómo estás viviendo eso ahora mismo no es igual que lo vas a vivir dentro de un mes. No significa que sea peor o mejor, sino que al final es diferente porque somos personas y como personas hacemos cosas diferentes cada día. Bueno, porque somos permeables, claro, a todo lo que nos rodea. Claro. Y ponemos mucha pasión en nuestro trabajo y eso también se nota y queremos lo mejor para los novios en todo lo que entregamos porque al final también ahí está nuestra reputación. Claro. Pero sí que deberíamos de contar un poquito más cómo es el proceso de cada artesano en el mundo nupcial. Claro que sí. Fíjate si tienes razón en lo que estás diciendo y si suscribo lo que tú estás diciendo, que hay, como sabes, yo que he tenido ese bagaje en el ámbito literario como crítica y bueno, como periodista en ese sector, hay una teoría. En teoría de la literatura, ya nos pondremos un poco académicos, ¿no? Aunque no haya sido aunque el taller que se apaga no sea un ensayo, nos vamos a poner un poquito académicos. Hay una teoría que defiende que cada libro, cuando es leído, es un libro distinto, aunque lo lea la misma persona. O sea, ese libro, si el mismo libro, el taller que se apaga, si lo leo yo, o lo leo Guille, o lo lee cualquier persona que nos pueda estar escuchando, en el fondo va a ser un libro diferente porque tú viertes parte de ti mismo al interpretar eso que tú estás leyendo, ¿no? Y lo llevas a tus realidades, ¿no? A tus referencias, ¿no? En cierta manera proyectas todo lo que tu mundo en lo que estás leyendo. Pero además, cada vez que lo leas, como tú muy bien decías, eres una persona distinta en cierta manera, porque eres permeable a lo que te sucede y a la realidad que te rodea, con lo cual no eres exactamente la misma persona. O sea, tú, aunque acabes un libro y lo vuelvas a empezar, no eres el mismo Isaac. Así es. Porque durante la lectura te han pasado cosas, o solo el propio hecho de estar leyendo por segunda vez y saber lo que va a ocurrir, saber lo que va a venir, un poco anticipar las emociones que te va eso a generar, ya lo ves de manera distinta. ¿Cuánto no en los productos artesanos? ¿Cuánto no? Si ya sucede esto con un libro que en el fondo es una letra impresa y que se ha producido de manera industrial, ¿cómo no va a suceder en cualquier producto artesano que sale de las manos de un artesano? Así es. Por eso yo también creo que muchas veces cuando leemos un libro y luego se hace película decimos, ay, no, me gustó más el libro, porque cada uno lo interpretamos de una forma única. Claro. Y lo que tú dices, aunque mi marido lo lea, no va a ser lo mismo que yo estoy interpretando, porque cada uno nos imaginamos cosas diferentes Claro. y nos lo llevamos de forma diferente. Entonces, y eso extrapolado a la artesanía, pues es que es igual, cada uno valora y ve cosas diferentes dentro de cada pieza. Oye, pues terminamos nuestra charla yo cogiendo esta idea que tú acabas de lanzar de cuando se pasan los libros a película, a ver si acaba el taller que se apaga siendo una película, siendo una serie de televisión o siendo cualquier formato audiovisual, porque oye, nunca se sabe por dónde se empieza, pero nunca por dónde se acaba. Así que en cualquier caso te deseamos un éxito arrollador con el libro, que llegue a todos los lectores que quieran disfrutar ese relato novelado, en formato novela, ambientado en ese tema que hemos estado hablando de la desaparición de los talleres y no solo desaparición, porque ¿por qué no? Porque la lucha para que se mantengan y se sostengan y sigan adelante todos los talleres de artesanos y todo el modo de vida y el conocimiento de los artesanos que hay no solo en España, sino en todos los países del mundo. Así es. Lo que sí me quedo con una cosa que me dijo una persona cuando le dije que iba a escribir un libro, que también había escrito él un libro, me dijo, disfruta del proceso, no tengas expectativas. Entonces, si llega la película, llegará, si no llega, la disfrutaré por igual, pero ya lo estoy disfrutando, ya lo estoy agradeciendo, ya la noticia que hemos dado hoy de que ya hemos superado la cantidad mínima, ya es un disfrute exagerado, entonces lo que tenga que venir lo viviremos y si sale película, pues vendremos aquí a contarlo otra vez. Claro que sí, claro que sí. Oye, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por contarnos esta aventura literaria del taller que se apaga. Recordamos a todos los lectores, a toda la gente que nos esté escuchando, todo el mundo que le pueda interesar, lo encontrará en Dashbook, en la editorial Dashbook. Y tienen el link en mi Instagram, que lo pueden encontrar ahí sin ningún problema.
Pues muchísimas gracias, ha sido como siempre un placer charlar contigo, Isaac. Gracias a vosotros por siempre darme voz y por dar visibilidad a un proyecto que para mí es tan bonito y que lo compartéis es maravilloso. Millones de gracias, Marta. A ti, un abrazo muy fuerte, Isaac. Nos vemos. Claro, escucho. Chao, chao, Chao. chao. Hasta aquí este episodio del podcast Houston, tenemos una boda. Si te ha gustado, tienes más de 150 episodios en Spotify, YouTube, iTunes e iVoox. Este podcast está producido por Ensu. Síguenos en Instagram en la cuenta @ensuvideo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.